la pantalla? ¿Ya? ¿Se ve todo ya? Ya, muy bien, Padilla. Hoy día vamos a desarrollar un tema muy importante. Voy a apagar mi cámara para que esto se haga más fluido. ¿Ya? Vamos a ver por acá. Ahí está. La cámara. Ahí. Ya. Voy a sacar mi... Ahí. Ya, ahí está. Listo. Hoy día vamos a desarrollar un tema muy importante dentro de la química, que es la parte de estequiometría. La estequiometría principalmente nos permite calcular, pues, ¿no? Calcular cantidades presentes en una sustancia química, o sea, determinar la cantidad de la composición de esta sustancia, como también podemos calcular las cantidades en las transformaciones que ocurren, ¿no? De una sustancia o de varias sustancias en otras, ¿no? O sea, determinar las cantidades dentro de las reacciones químicas. Ahora, entonces, ¿cómo nosotros podríamos definir a lo que es la estequiometría? La estequiometría, nosotros decimos que es parte de la química, ¿no? Eh, que nos ayuda a calcular cantidades, ¿no? O sea, describir las relaciones cuantitativas. Cuando hablamos de cuantitativos, hablamos de cantidades entre elementos, ¿no? Dentro de un compuesto y también compuesto cuando experimentan cambios químicos, entre elementos y compuestos cuando experimentan cambios químicos, ¿no? O sea, parte de la química que se ocupa de describir las relaciones cuantitativas entre elementos y compuestos cuando experimentan cambios químicos, ¿no? Entonces, cuando hay reacciones químicas y se forman nuevas sustancias, entonces la estequiometría me va a permitir poder relacionar estas cantidades que se están combinando. ¿Ya? Por ejemplo, aquí bueno, yo puedo determinar qué cantidad de hidrógeno y qué cantidad de oxígeno hay en la formación de ese compuesto. O sea, la estequiometría me va a indicar cuánto de hidrógeno, o sea, cuánto de hidrógeno y cuánto de oxígeno se han combinado para formar este compuesto, ¿no? Y eso es lo que nos va a describir cantidades, o sea, relaciones cuantitativas, como también en reacciones químicas. Por ejemplo, acá, una reacción química, dos moléculas de óxido de nitrógeno, al reaccionar con una molécula de oxígeno, se forman dos moléculas de dióxido de nitrógeno. Nosotros ya sabemos que todo este proceso es un reacomodo de átomos, ¿no? Acá esto se rompe, se une acá, esto se rompe, se une acá y se forman pues estas dos sustancias, ¿no? ¿Ya? Entonces hay ruptura y formación de compuesto químico, pero ¿cuántos? Y ahí es donde la estequiometría entra a calcular, ¿no? La cantidad que están, que deben reaccionar para formar una cantidad nueva de sustancias, ¿ya? Y no solamente determina, pues, la cantidad de moléculas, sino también determina la cantidad en masa. ¿Qué masa se ha hecho reaccionar de estas sustancias para obtener una masa de determinadas sustancias totalmente distintas a la que habían inicialmente? Eso es la estequiometría. Ahora, pero para eso nosotros tenemos que tener algunos conocimientos previos. Y esto es muy importante lo que les voy a decir. Si ustedes me entienden esto, van a entender mucha parte de la estequiometría. Hay que saber qué cosa es átomo, molécula y unidad fórmula. ¿Ya? Bueno, un átomo, muchos dirán, pero profesor, eso es fácil. Claro, es fácil, pero a veces no lo sabes diferenciar cuando te ponen algunas sustancias químicas. Ahora, átomo. ¿Qué es un átomo? Ya sabemos que es la mínima parte en la cual se puede dividir un elemento, ¿no? Y este conserva todas las propiedades de ese elemento. ¿Cómo se representa? Pues se representa con sus símbolos, ¿no? El átomo de hierro, de magnesio, de calcio, de potasio, de cobre, de sodio, de aluminio, etcétera, ¿no? Esa es la representación de los átomos de un elemento. ¿Qué es una molécula? Una molécula es un conjunto de átomos, ¿no? Formado principalmente por enlaces covalentes, ¿no? Son sustancias que se forman entre átomos del mismo elemento o elementos diferentes, unidos mediante enlaces covalentes. Por ejemplo, podemos tener
la molécula de cloruro de hidrógeno, de agua, de amoníaco, de ácido nítrico, de ácido sulfúrico. Pero no solamente pueden estar unidos diferentes elementos, también pueden estar unidos elementos iguales del mismo elemento, ¿no? Del mismo elemento o elementos diferentes. Ya en este caso se está uniendo diferentes elementos, pero acá el hidrógeno se está uniendo con otro hidrógeno, el oxígeno se está uniendo con otro oxígeno. O sea, se está uniendo el mismo elemento. Acá elementos diferentes, el hidrógeno se une con el cloro y acá elementos iguales, ¿no? Pero siempre enlazados mediante enlace, ¿qué cosa? Covalente. Acá covalente simple, covalente doble. Entonces, una molécula está formada por compuestos covalentes. Una unidad fórmula, ¿qué es? También es un conjunto de átomos, pero en este caso, estos átomos están ionizados, están con carga, ¿no? O sea, son compuestos iónicos. Están formados por enlaces iónicos. Entonces, son sustancias que se forman entre cationes y aniones unidos mediante enlace iónico. Y ya sabemos, los cationes tienen carga positiva y los aniones tienen carga negativa. Y estos aniones se unen para formar un compuesto iónico. O sea, están formados por iones, cationes y aniones. Podemos tener como ejemplo, ¿no? Cloruro de sodio, bromuro de potasio, sulfuro de potasio, clorato de potasio, hidróxido de potasio, hidróxido de calcio, hidróxido de bueno, etcétera, ¿no? Ahora, estos son compuestos iónicos. Estos son compuestos iónicos. ¿Ya? Ustedes ya saben diferenciar un compuesto covalente de un compuesto iónico. Y ya lo hemos hecho en determinados temas, ¿no? Como en este caso, enlace químico. Ahora, estas moléculas se pueden descomponer en átomos, no en iones, sino en átomos. Por ejemplo, yo puedo decir que el HCl se puede descomponer en un átomo de hidrógeno y un átomo de cloro. Está formado por un átomo de hidrógeno y cloro. El agua, dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. El ácido sulfúrico, dos átomos de hidrógeno, un átomo de azufre y cuatro átomos de oxígeno. La molécula de oxígeno, dos átomos de oxígeno. La molécula de azufre, ocho átomos de azufre y así, ¿no? Entonces están formados por átomos neutros que no tienen carga, no están ionizados. En cambio, las unidades fórmulas están formadas por iones, o sea, por cationes y aniones. Por ejemplo, yo puedo descomponer el cloruro de sodio. El cloruro de sodio no está formado por átomo de sodio y átomo de cloro, sino por un ion sodio y un ion cloro, ¿no? O sea, un cation y un anión, ¿no? Son compuestos iónicos, pues, ¿no? Por ejemplo, también puedo tener sulfuro de potasio, que está formado por dos iones de potasio. Ya saben que los metales siempre son positivos. Y un ion azufre, o sea, sulfuro, ¿no? Dos iones potasio y un ion azufre. Y ya miren que estoy descomponiendo dos acá y uno. Estamos descomponiendo en iones. Igual yo puedo tener el hidróxido de calcio, está formado por un ion calcio y dos iones, ¿qué cosa? Hidroxilos, ¿no? Ya. Y por ejemplo, también puedo tener otra más, puedo tener el cloruro de magnesio, el fosfato de magnesio está formado por tres iones magnesio. Ya saben que los magnesios son, ¿qué cosa? De carga positiva, son metales. Y dos iones fosfatos, ¿no? Acá tiene carga negativa, son cationes, ¿no? Y aniones. Y estos son iones, ¿no? Y a estos compuestos iónicos se le conoce con el nombre de unidad fórmula, pero a estas moléculas se le conoce con el nombre, pues, de la que ya les he mencionado, ¿no? Moléculas, o sea, a estas estructuras, ¿no? Entonces, estos son compuestos covalentes, las moléculas son compuestos covalentes y las unidades fórmulas son compuestos iónicos. Si me han entendido eso, van a entender muchas partes de la que vamos a ver, ¿ya? Entonces, fíjense, unidades químicas, o sea, unidades químicas de cantidad, masa y volumen de las sustancias. Una de las unidades de cantidad de sustancia muy importante, ¿cuál es? La mol. La mol es la unidad de cantidad de sustancia más importante. Eso ya sabemos que es en el sistema, ¿qué cosa? Internacional. ¿Qué mide la mol? La cantidad de sustancia, ¿no? En el sistema internacional, la mol mide la cantidad de sustancia. Y su unidad es, pues, mol, ¿no? 4 mol, yo tengo 4 mol, 5 mol, ¿no? Mide una cantidad de sustancia. La unidad es la mol. Ahora, es la medida de la cantidad de sustancia y equivale a 6,0 por 10 a la 23 partículas. Estas pueden ser átomos, moléculas, unidades, fórmulas, iones, electrones, etcétera. ¿Estamos? O sea, la mol contiene una cantidad de partículas. ¿Y cuántas partículas contiene? 6,0 por 10 a la 23.
Más o menos es así, ¿no? Hablar de la mol es hablar de una cantidad de partículas. Es como decir, ¿no? Eh, una docena. ¿Cuántas partículas, cuántas unidades trae? 12 unidades. Un millar. ¿Cuántas unidades trae? 1000 unidades. Una mol. ¿Cuántas unidades trae? 6. Vamos a ponerle así nada más, 6 por 10 a la 23 unidades. Miren esa cantidad. Es una inmensa cantidad, es así más o menos. 6 por 10 a la 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Esa cantidad trae, esa cantidad de unidades trae. ¿Cuánto será más o menos? 1000, acá hay 1000. Voy a ponerles comita para solamente separar. Millón, mil, billón, mil, trillón, mil. O sea, trae 600.000 trillones de unidades. Eso es lo que trae. 600.000 trillones de unidades. No es como una docena, pues 12 unidades, 1000 unidades. Trae 600.000 trillones de unidades, imagínense. ¿No? La cantidad. Ni en el mundo existe esa cantidad de personas. La cantidad de personas en el mundo hay algo de 8.000 millones, creo, ¿no? Sí, así más o menos 8.000, ¿qué cosa? Millones más o menos será por acá, ¿no? Acá será la cantidad de personas, ¿no? En el mundo existe toda esa cantidad de personas, ¿no? Entonces, por eso le dije, ¿no? La mol es una cantidad inmensa de unidades. Ahora, pero ¿para qué usamos la mol? ¿Para qué química usa la mol? Porque nosotros hablamos de sustancias químicas. Y estas sustancias químicas traen consigo moléculas, iones. Ahora, en un solamente gramo de cualquier tipo de sustancia, habrá una inmensa cantidad de átomos y moléculas. ¿Y más o menos cuánto habrá? Pues habrá más o menos de esta cantidad, 600.000 trillones. Es solamente un granito, ¿eh? Porque los átomos son tan pequeñitos, pero tan pequeñitos, que la cantidad que traiga un gramo de cualquier sustancia es una inmensa cantidad. Es una inmensa cantidad. Por eso, en lugar de yo estar hablando, ¿no? Un gramo de, o yo en lugar de estar hablando que un gramo de agua trae, ¿qué cosa? 250.000 trillones de moléculas, no voy a estar hablando así, pues, ¿no? 250.000 trillones, un poco que te mareas, entonces mejor hablo que, o 600.000 trillones de moléculas, entonces yo mejor hablo, trae, ¿qué cosa? Una mol de moléculas, es como decir, trae una docena de moléculas, 12 de moléculas, un millar de moléculas, 1000 moléculas, o una mol de moléculas, 600.000 trillones de moléculas. Entonces, ¿para qué se ha ideado esta mol? Para hacer las expresiones un poco más sencillas, algo así como se ha ideado las docenas, el millar, para no estar hablando de tantas cantidades. ¿Ya? Y ese valor es el conocido número de Avogadro. En conmemoración a él le pusieron, a este científico le pusieron a este número el número de Avogadro, ¿no? A un científico llamado Avogadro. 600.000 trillones, ¿no? Eso es la mol, ¿no? Entonces nosotros ya sabemos, este científico Avogadro, conmemoración a él le pusieron este nombre, ¿no? Y ya saben que una mol, ¿ya? ¿Equivale a cuánto? Equivale al número de Avogadro. Eso es lo que equivale. O sea, ¿cuánto? A 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ya, ese es una mol. Esa es la cantidad de una mol. 1000, millón, 1000, trillón, 1000, no, billón, acá trillón y acá 1000. O sea, trae 600, ¿no? 600.000 trillones. ¿Ya? Si ustedes me entienden eso, van a entender muchas cosas. Pues, ¿por qué? Porque hay que saber qué cosa es un amor y qué es lo que trae 600.000 trillones.
Aproximadamente, porque el número de Avogadro en sí es 6,022 y así todavía tiene más valores por 10 a la 23. Solamente que lo aproximan a 6, ¿no? Pero también puede ser aproximado. Si acá hay 2, entonces sería 6,02. Pero si acá hay un 0, también igual, ¿no? 6 nada más. O sea, el número de Avogadro puede ser 6,0, también puede ser 6,02, también puede ser 6,022, o sea, dependiendo de las aproximaciones. Ahora, se usa este 6 por la facilidad, ¿no? 6 nada más, no 6 por 10 a la 22, ¿no? 6 por 10 a la 23, ¿ya? Ese es el número de Avogadro. Pero si a ustedes le dicen algunos datos adicionales que usen algunos valores un poquito más exactos, ya lo usan, ¿no? Pero ese es el número de Avogadro, ¿no? Estamos acá aproximándolo, ¿ya? Porque también puede ser este valor, ¿no? O sea, un valor un poquito más exacto sería 6,02 por 10 a la 23, ¿ya? Ese es el número de Avogadro también, ¿ya? Entonces ya sabemos que indica el número de Avogadro. Contiene una cantidad de partículas. Entonces, si yo digo, esta sustancia contiene una mol de moléculas, o sea, contiene 600.000 trillones de moléculas. ¿Ya? Ahora, de cantidad de sustancias, sigamos con esto. Ejemplo, una mol de este compuesto. Esta es una molécula. ¿Cuántas moléculas traerá? Pues traerá 600.000 trillones, o sea, 6,02 por 10 a la 23 o 6 por 10 a la 23, ¿no? Moléculas de SH4, eso es lo que le decía pues a ustedes, ¿no? Ahora, pero también una mol es una mol de átomos, ¿sí? Los átomos traen una mol de carbono. Ya, ahora tú dices el CH4. El CH4 tiene un átomo de carbono y tiene 4 átomos de hidrógeno. ¿Sí o no? Un átomo de carbono, una molécula de CH4 tiene un átomo de carbono y tiene 4 átomos de hidrógeno, solamente una molécula. Ahora, así como una molécula trae un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno, entonces una mol de CH4 va a tener la misma relación. Traerá una mol de carbono y traerá 4 moles de hidrógeno. ¿Se dan cuenta? Tiene la misma relación de moléculas con átomos. O sea, las moléculas traen átomos, entonces las moles también traen moles de átomos. Moles de moléculas, moles de átomos, ¿no? Entonces, por eso dice, una mol de CH4 trae una mol de átomo de carbono, trae una mol de átomo de carbono. Y también trae 4 moles de átomo de hidrógeno. También contiene 4 moles de átomo de hidrógeno. Ahora, en cada mol siempre hay 6 por 10 a la 23 átomos de carbono. Claro, una mol. ¿Cuánto contiene una mol? 6 por 10 a la 23. Entonces, una mol traerá 6 por 10 a la 23 átomos de carbono. Y 4 moles traerá 4 veces esta cantidad. Ahora, pero si yo quisiera sumar una mol de carbono más 4 moles de átomo de hidrógeno, ¿cuántas moles de átomos en total habrá? No de carbono ni hidrógeno, sino en total. Ya, pues sería la suma, 1 más 4 me daría, uy, y pasó, 5. Ya, 5 moles de átomo de carbono. ¿Estamos? Hay 5 moles de átomo de carbono. Ya, sigamos. Por acá, en una mol, ¿cuántos átomos hay? Una mol hay 6 por 10 a la 23. Entonces habrá 6 por 10 a la 23 átomos de carbono. En una mol, ¿cuánto hay? 6 por 10 a la 23, ¿no? Pero como hay 4, 4 por 6 sería, ¿cuánto sería? 6 por 4 sería 24 por 10 a la 23. ¿Estamos? Esto poniendo una notación científica, le corro una coma decimal, sería 2,4 por 10 a la 23, ¿no? No, 10 a la 24. Ya aumenta la potencia en 1, ¿no? Entonces sería 0,4 por de hidrógeno. Ahora, ¿cuánto habrá en total? Ya suma, pues. Pero para sumar hay que las potencias deben estar iguales. Entonces, esto es 24 por 10 a la 23, ¿no? Este es 24, por 2,4 es 24 por 10 a la 23. 24 más 6 sería ¿cuánto? 24 más 6 sería 30 por 10 a la 23. ¿No? Estamos sumando esto. Ahora 30. Ahora, ¿cómo corre la coma decimal? 3,0 por 10 a la 24.
para ponerlo en la notación científica. ¿Estamos? Ya, entonces sería 24, 3,6. Entonces esto traería pues 3,0 por 10 a la 24, pero por acá ya hay que saber, vamos a ponerle, ya vamos a borrarlo esto. Y vamos a poner ese numerito que es 5, ¿ya? 5. Y ahí estaría, ¿no? Y si tú multiplicas una mol, acá hay 6 por 10 a la 23, ¿no? Una mol es 6 por 10 a la 23, 5 moles, 5 por 6 sería 30 por 10 a la 23. O sea, 3,0 por 10 a la 24, o sea, resulta lo mismo. ¿Mm? Resulta lo mismo. Solamente acá lo he hecho por partes. Listo. Vamos a otra. ¿De qué estamos hablando acá? Estamos hablando de CH4. ¿Qué es el qué es el CH4? Molécula, porque es un compuesto covalente, ¿no? Entonces las moléculas tienen átomos. Ahora, ¿pero qué pasaría con esto? Ya este no es una molécula. El Mg-cloro-2 es un compuesto iónico. Es una unidad fórmula. El Mg-cloro-2 es una unidad fórmula, porque es un compuesto iónico. Entonces, un compuesto iónico, entonces tendrá ¿cuántas unidades de fórmulas? Contendrá una mol, tendrá pues 6 por 10 a la 23 unidades de fórmulas de cloruro de magnesio. Ahora, pero estas unidades de fórmulas traen consigo iones. Claro, acá trae ¿qué? El ion magnesio y 2 iones cloruros. Están formados por iones. Entonces, una mol traerá también una mol. Acá trae un ion magnesio y 2 iones cloruro. Entonces traerá una mol de iones magnesios y 2 moles de iones cloruro. Ya está. O sea, ¿por qué? Es un compuesto iónico, entonces lo estoy sacando en iones. Ahora, ¿cada mol cuánto tiene? 6 por 10 a la 23. Entonces habrá, al sumar ya me daría ¿cuánto? 3 moles de iones en total. De iones en total, no de cloro, de magnesio, sino en total. Ahora, cada mol, ¿cuánto trae? 6 por 10 a la 23. ¿No? Entonces te dará 6 por 10 a la 23 iones de magnesio. Y acá cada mol trae 6 por 10 a la 23. Pero como hay 2, sería 12 por 10 a la 23. O sea, esto sería 12 por 10 a la 23. Pero le corro la coma decimal, sería 1,2 por 10 a la 24. Ahora, si yo quiero sumarlo, ¿cuántos iones en total habrán? Ya, para eso hay que ponerlo en la misma potencia de base 10. Entonces sería 12 por 10 a la 23, ¿no? Esto es 12 por 10 a la 23. 6 más 12 sería 30, ¿no? Entonces tendrías 30 por 10 a la 23. Corre la coma decimal y sería, acá no es 30, ¿no? 12 más 6, 18, ¿no? 12 más 6, 18, estoy poniendo 30. 18. Corres la coma decimal, sería ¿cuánto? 1,8 por 10 a la 24 iones en total. Y ahí estaría, ¿no? Entonces, es así como nosotros calculamos la cantidad de iones de estas sustancias. ¿Ya? Borrar esto porque solamente es cálculo, pero esto no lo borro porque esto sí es importante. Yo esto no lo voy a borrar. ¿Por qué? Porque es importante, porque esto son unidades de fórmulas. ¿Vio? En el caso anterior, ¿no? ¿Qué teníamos? Teníamos lo que era moléculas, ¿no? Ahora sí. Entonces, continuemos. Entonces ya sabemos qué es molécula y qué es unidad de fórmula y qué es la mol, qué contiene la mol. Ahora, la mol contiene una cantidad de sustancia. Y la cantidad de sustancia que estoy hablando yo es de partículas. ¿Cuántas partículas hay? Hay una inmensa cantidad que es el número de Avogadro. Pero así como tiene partículas, también tiene masa, porque toda cantidad de sustancia pesa, ¿no? Entonces, nosotros decimos esto. Vamos a ver. Pero para saber ese peso, primero tenemos que saber qué es el peso atómico o masa atómica relativa. Y esto ya nosotros lo hemos calculado, ¿no? Cuando vimos teoría atómica, cómo se hallan los pesos atómicos. Es el promedio ponderado de las masas atómicas que se basa, pues, en la abundancia de cada isótopo de la naturaleza.
¿no? Que ya había, ¿se acuerdan? Que la masa atómica relativa se haya multiplicando, ¿qué cosa? Las masas molares, ¿no? Por los pesos atómicos, por su porcentaje de abundancia, ¿ya? Ahora, atómico del carbono, 12. Pero en este caso, vamos a tener U más. O sea, vamos a hablar en U más, no en gramos, sino en U más, porque hablar en gramos sería demasiado pequeño. Tiene una mol de átomo de carbono. O sea, peso atómico de carbono, 12 U más. Y esas 12 UMAS contiene una mol de átomos de carbono. 6 por 10 a la 23. O sea, este 12 es el peso de toda esta cantidad de átomos de carbono. 12 UMAS. Y se expresa en UMAS. Entonces, una mol de carbono pesa 12 UMAS. Ese es el peso. O sea, pesa su peso atómico. Una mol. Y eso contiene, ¿qué cosa? Toda esta cantidad. Peso atómico del oxígeno, ¿cuánto sería? 16 UMAS. Que equivale a decir una mol de átomo de oxígeno. Es 6 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Ahora, una mol de átomo de oxígeno contiene toda esta cantidad de átomos de oxígeno, ¿sí o no? Contiene el número de Avogadro en átomo de oxígeno. Y hasta acá le están poniendo ya 0,02, 6,02. Estamos trabajando con ese valor, ¿no? Puede ser 6 también, ¿no? ¿Ya? Pero estamos trabajando con 6,02. Ya, entonces, una mol de átomos de oxígeno tiene toda esta cantidad. Y toda esta cantidad de átomos pesa 12 UMAS. Ya, pesa 12 UMAS. La UMA es la unidad de masa atómica. ¿Ya? La UMA es la unidad de masa atómica. Vamos a poner acá una notita. Nota, la UMA. ¿Qué cosa es? Es la unidad de masa atómica. Y nosotros cuando vayamos a trabajar con peso de los átomos, trabajamos en un más, ¿no? O sea, ese es el peso atómico, pues. Ejemplo, yo puedo decir, ¿no? Ejemplo, puedo decir peso atómico. ¿Sí? Para un poquito mejor. Ejemplito, ¿ya? Entonces yo puedo decir, ¿no? Peso atómico del carbono. 12. ¿12 qué? Un más. Peso atómico del oxígeno. ¿Cuánto es? 16 U más. O sea, 16 unidades de masa. O sea, unidades de masa atómica. Ya. Entonces, todo eso, el peso atómico del carbono, 12 UMA, peso atómico del oxígeno, 16 suma, eso es lo que me están poniendo acá, ¿no? Peso atómico. Ya, y todo ese peso contiene, y toda esa cantidad de carbono contiene 6,02 por 10 a la 23 átomos, o sea, 600.000 trillones de átomos. Sigamos. Peso fórmula. El peso fórmula, por supuesto, es el peso de la fórmula de los compuestos, ¿no? Es la suma de todos los pesos atómicos de los elementos que participan en la fórmula de un compuesto químico, tomadas tantas veces como se indica en ella. Por ejemplo, el peso fórmula del agua. Lo que tendría que saber es el peso atómico de quién, del hidrógeno, que es 1, y el peso atómico del oxígeno, que es 16, ¿no? Entonces, como hay un átomo de hidrógeno, entonces sería ¿qué cosa? Acá sería, no hay un átomo, sino hay dos átomos de hidrógeno, o sea, dos veces el peso atómico del hidrógeno. Más, hay un átomo de oxígeno, entonces una vez el peso atómico del oxígeno. Peso atómico del hidrógeno, 1, más. Peso atómico del oxígeno, 16. Y entonces la suma me daría 16 más 2, 18. Y ya saben que estamos trabajando en UMAS, 18 UMAS. Pero no se pone ya la UMAS, ya se sobreentiende que todo se halla en UMAS. ¿Ya? Ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si yo quiero el peso fórmula de este compuesto? Este compuesto está formado por un magnesio, un oxígeno, dos oxígenos y dos hidrógenos. Entonces, este compuesto tiene esta fórmula Mg
OH. ¿Pero cuántos OH hay? 2. Es un hidróxido. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer para hallar el peso fórmula de este compuesto? Para hallar el peso fórmula de este compuesto, Mg o H2, ¿qué tendría que hacer? Saber cuántos magnesios hay. Hay 1. Entonces, sería una vez el peso atómico del magnesio. Más, ¿cuántos hidrógenos, cuántos oxígenos hay? 2. Entonces, 2 veces el peso atómico del oxígeno. Más, ¿y cuántos hidrógenos hay? También hay 2. 2 veces el peso atómico del hidrógeno. Magnesio, ¿cuánto es? 24 U más. Oxígeno es 16 U más. ¿Y el hidrógeno cuánto es? Una U más, no, una U más. Entonces, solamente te queda sumar 24 más 32 más 2. Y te daría el peso fórmula de quién? Del Mg o H2. Sería su peso fórmula. ¿Mm? Eso sería lo que les había puesto, ¿no? Donde el peso de magnesio es 24, 16 y hidrógeno 1. Entonces simplemente hay que reemplazar 1 por el peso atómico del magnesio, 2 por el peso atómico del oxígeno y 2 por el peso atómico del hidrógeno. ¿Cuánto me da? 58. Es así como se ven los pesos fórmulas. ¿Ya? Bastante sencillo, ¿no? Hay dos tipos de fórmulas, fórmula empírica y fórmula molecular. ¿Ya? Ahora, la fórmula empírica muestra los tipos de elementos y la proporción mínima entre ellos. Hay una proporción mínima entre estos compuestos. En cambio, la fórmula molecular muestra el número exacto de cada elemento en una molécula. Hay dos tipos de fórmula empírica, fórmula molecular. Por ejemplo, yo puedo tener la fórmula empírica de un compuesto es C2H, C2H2 y su fórmula molecular es C6H6. Esta es la fórmula empírica, la fórmula mínima, esta es la fórmula mínima de la proporción de elementos en compuesto. Mínima. En cambio, esta es la fórmula exacta, de la fórmula real del compuesto. Este es el famoso benceno. Pero cuando tú haces en un experimento de laboratorio, te va a salir una fórmula, pero mínima. Lo combinas con toda una teoría, te sale una fórmula molecular exacta. Ahora, pero este compuesto, la fórmula molecular es un múltiplo de la fórmula empírica. Es un múltiplo. O sea, la fórmula molecular es ¿qué cosa? Un múltiplo de la fórmula empírica. Es tantas veces la fórmula empírica de átomos de la fórmula empírica a la fórmula molecular. Por ejemplo, acá, C6H6. ¿Es qué cosa? C2H2. Pero un múltiplo, o sea, 3 veces esta cantidad. 3 veces la fórmula empírica. ¿No? Entonces acá tú multiplicas 3 por 2 te da 6, 3 por 2 te da 6, te da el compuesto. Pues, ¿no? Esta es la fórmula empírica y esta es la fórmula, y es un múltiplo. Entonces nosotros podemos decir que la fórmula molecular sobre la fórmula empírica me relaciona una cantidad, ¿no? Y este es un múltiplo, ¿no? De la fórmula empírica. ¿Y cómo se puede hallar ese múltiplo? Se puede hallar hallando los pesos fórmulas de cada uno de ellos. Peso fórmula de la fórmula molecular y peso fórmula de la fórmula empírica. Si tú sabes el peso fórmula de la fórmula molecular y el peso fórmula de la fórmula empírica, puedes hallar esta n, este múltiplo. ¿Estamos? Ya, es así como se halla, pues. Y el peso fórmula de fórmula molecular generalmente me lo dan como dato. Esto sí lo tienes que calcular, ¿no? Para que tú puedas hallar. Eso sí se calcula, pero la fórmula molecular me lo dan como dato. Lo vamos a ver. Como le dije, ¿no? La fórmula molecular es un múltiplo de la fórmula empírica. Esto lo pasas a dividir y te queda esta relación. Para hallar n, ¿no? Para el ácido acético. Esta es la fórmula del ácido acético. Tiene 2 carbonos. Tiene solamente que no se ve ahí los hidrógenos. Y tiene 2 oxígenos. O sea, sería C, 2 carbonos, H, 6 hidrógenos y O, 2 oxígenos. C2H6O2. ¿No? Ahora, la fórmula empírica de este compuesto, esta es la fórmula molecular, o sea, la fórmula real de ese compuesto. Ahora, pero me dice que la fórmula empírica es CH2O.
Y la fórmula molecular es C2H4O2. C2H4O2. O sea, esta es la fórmula molecular. C2H4, ya era 4. Acá un hidrógeno se me ha pasado. C2H4O2, ¿no? O2. Entonces, de ahí donde sale, pues, ¿no? De ahí donde puede salir. No, ahora la fórmula empírica es la fórmula molecular. Entonces, la fórmula molecular viene a ser ¿qué cosa? La fórmula empírica. N veces la fórmula empírica. Entonces, ¿qué tendrías que hacer acá? La fórmula molecular. Es igual a CH2O. Y este es un múltiplo, ¿no? Si tú conoces la fórmula molecular, ya pues, ¿no? ¿Y el múltiplo cuánto sería? Simplemente sería 2, o sea, N es 2. Pero ¿cómo sale ese 2? ¿Cómo sale ese 2? Viendo el peso fórmula de la fórmula molecular sobre el peso fórmula de la fórmula empírica. Por ejemplo, tú hallas la fórmula empírica, su peso fórmula. ¿Cuál sería su peso fórmula? Sería 12 más 2, ¿ya? Más 16. 12 más 2 más 16. Acá sería 14 más 16, 30. Ahora, el peso fórmula de la fórmula molecular, ¿cuánto es? Acá sería 24 más 4 más 32. Sería 60. Entonces, ¿cómo hallarías N? N sería igual a ¿qué? Al peso fórmula de la fórmula molecular, que es 60, sobre el peso fórmula de la fórmula empírica, que es 30. ¿Y cuánto será? 2. Entonces ahí ya, una vez que ya tengo 2, ya entonces la fórmula molecular es 2 veces la fórmula empírica. C2H2O. De ahí no me saldría pues C2H2, ¿no? C2H4O. O sea, es así como se halla. Ahora, esto va a ser siempre un dato. Y esto hay que calcular. Eso ya se calcula mediante el cálculo de la fórmula empírica. Ahora vamos a ver esto, ¿no? Cómo se calcula la fórmula empírica para hallar la fórmula molecular, ¿no? Ya saben cómo se calcula N. N se calcula peso, fórmula de la fórmula empírica, de la fórmula molecular, sobre el peso fórmula de la fórmula empírica. N. Pero no le ponen este peso fórmula, ya se sobreentiende que son los pesos fórmulas. ¿Ya? Masa molar. ¿Qué es la masa molar? Es la masa en gramos de una mol de sustancia. Y es equivalente o numéricamente igual al peso atómico o al peso fórmula. Claro, si es un átomo, peso atómico; si es una molécula, peso fórmula. Por ejemplo, me dicen una mol de carbono pesa 12 gramos. ¿Y qué es 12 gramos? Es el peso atómico del carbono, pues. Una mol de agua, a ver cuánto es el peso fórmula del agua. Peso fórmula del agua es 18. Peso atómico del carbono es 12. Peso fórmula del agua es 18. Entonces pesará 18 gramos. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la masa molar del carbono es 12 gramos por cada mol. Y acá, la masa molar del agua es 18 gramos por cada mol. O sea, es 12 gramos por cada mol. Y acá es 18 gramos por cada mol. Y este 12 y este 18, ¿de dónde ha salido? De los pesos atómicos o de los pesos fórmulas. Entonces, cuando a ti te dicen, la masa molar del carbono es 12 gramos por mol, ya te están dando el peso atómico del carbono. 12. La masa molar del agua es 18 gramos por mol. Te están dando el peso, ¿qué cosa? Fórmula del agua. 18. O sea, estos son datos en sí. La masa molar, a veces te dan el peso atómico, a veces te dan la masa molar. Y son datos. Entonces yo tendría, es la masa en gramos de una mol de sustancia. Es numéricamente igual a la masa de la fórmula expresada en gramos. O el peso del átomo, ¿no? De la fórmula, ¿no? De la fórmula puede ser peso atómico o peso molecular. Entonces, una mol, la masa de la fórmula en gramos,
Ya es la masa fórmula en gramos. Y esa masa fórmula en gramos contiene una cantidad de átomos, ¿no? Una mol contiene una masa, pero también una mol contiene una cantidad de átomos, iones, moléculas. Eso ya lo vimos al comienzo, ¿no? Unidades fórmulas. Ya, entonces yo puedo decir esto. Ejemplo. Una mol de carbono. ¿Cuánto pesa? Ah, su peso atómico del carbono, ¿cuánto es? 12. Entonces pesará 12 gramos de carbono. Entonces, de ahí donde nos hablamos que la masa molar del carbono es 12 gramos por mol. Una mol de hidrógeno. ¿Cuánto es el peso fórmula del hidrógeno? Esta es una molécula. Átomo es cuando está solito, ¿no? Su símbolo. Este ya es molécula, H2. Molécula con el mismo número. Entonces acá hay un peso fórmula. Peso fórmula del hidrógeno es 2. Que hay 2, pues, ¿no? Hidrógeno. Entonces pesará 2 gramos de hidrógeno. Entonces la masa molar del hidrógeno será 2 gramos por mol. Una mol de cloruro de magnesio. Su peso fórmula de cloruro de magnesio es 95. Ya lo sacamos. Entonces, una mol de cloruro de magnesio pesará 95 gramos. Entonces su masa molar, ¿cuánto será? 95 gramos por mol. O sea, es 95 gramos por cada mol. Es 2 gramos por cada mol. Es 12 gramos por cada mol. 12 gramos por mol, 2 gramos por mol, 95 gramos por mol. Por eso que la unidad de la masa molar es gramos por mol. No, esa es su unidad. Vamos a poner acá. Unidad es gramos por cada mol. ¿No? Esa es la unidad de la masa molar, gramos por mol. Acuérdense eso. Y esos gramos por mol ya sabemos, ¿no? Que es simplemente, vamos a poner el puntito ya. ¿Ya? Entonces la unidad de la masa molar es gramos por mol. Ya saben, ¿no? Entonces si le dan la masa molar ya le están dando el peso atómico o el peso fórmula. Ahora, una mol es el peso fórmula del compuesto en gramos, ¿no? Ya, pero en este caso para compuestos iónicos. El otro era para moléculas, átomos y moléculas, ¿no? Y iones también, ¿no? Pero también nosotros podemos decir así, pero relacionándolo ya con la cantidad de átomos, ¿no? Una mol de carbono pesa 12 gramos y contiene 6,0 por 10 a la 23 átomos de carbono. Una mol de hidrógeno pesa su peso fórmula, 2 gramos, ¿sí o no? Eso ya lo hemos sacado hace un momento, que es la masa molar, ¿no? Y esto contiene una mol siempre va a contener esta cantidad. No me interesa esto, me interesa la mol. Hay una mol y una mol siempre va a contener esta cantidad constante, o sea, el número de Avogadro, y por 10 a la 23 moléculas de hidrógeno. Y contiene, como tiene acá 2, entonces habrían 2 átomos. Entonces sería 2 por esto, ya tendrías los átomos de hidrógeno. 1,2 por 10 a la 24, o sea, 12 por 10 a la 23 o 1,2. Una mol de cloruro de magnesio, casi hay iones, ¿no? ¿Cuánto pesa? 50, 95 gramos de cloruro de magnesio. Pero acá hay una cantidad de ¿qué? De iones, ¿sí o no? Esta es una unidad fórmula, que contendrá 6 por 10 a la 23 unidades de fórmulas, ¿no? Toda mol contiene esta cantidad constante. Siempre toda mol contiene esta cantidad constante. Una mol contiene siempre el número ¿de qué? De Avogadro. En este caso de átomos, de moléculas y de unidades de fórmulas. Pero acá, como acá era el mismo, bueno, acá solamente el átomo de hidrógeno, pero acá hay magnesio y acá hay cloro. Y yo sé que acá hay magnesio, iones magnesio, y acá hay iones que cosa, cloruro. Entonces contendrá esta cantidad, 6. Pero como acá hay 2 iones cloruro, entonces habrá 12. ¿No? 6 por 10 a la 23 y 12 por 10 a la 23. Acá habrá 6 por 10 a la 23 iones. Y acá habrá 12 por 10 a la 23, o sea, 1,2 por 10 a la 24, a la 23, ¿no? 1,2 por 10 a la 24. Ya estamos sacando, ya lo estamos separando, ¿no? Estamos separando.
esa cantidad, ¿no? Este es el famoso número de ¿qué? De Avogadro. Entonces contiene átomos, moléculas, unidades de fórmulas. Y las moléculas contienen átomos y las unidades de fórmulas contienen iones. Listo. Cantidad de moles. Miren acá. Una mol. ¿Cuánto pesa? 12 gramos. Digo así. Una mol pesa 12 gramos. Una mol de carbono pesa 12 gramos. Ahora, si una mol de carbono pesa gramos, 12 gramos, entonces dime, 36 gramos de carbono, ¿cuántas moles habrá? ¿Y esto qué cosa es? El número de moles. ¿Y este número de moles cómo se representa con N? N es la cantidad de moles, el número de moles. Entonces, si una mol pesa 12 gramos, 36 gramos, ¿cuántas moles habrá? Una regla de 3. Entonces, N sería igual a ¿qué? A 36 gramos por una mol sobre 12 gramos. Gramo con gramo se va, ¿y qué me queda? 3 moles. Ahora, ¿y qué cosa es 12? Es la masa molar, pues. Entonces yo puedo tener que N es igual a ¿qué? A la masa sobre la masa molar, que sería igual a ¿qué? 36 gramos de carbono sobre peso atómico del carbono, ¿cuánto es? 12. Y si es 12, su masa molar será 12 gramos por mol. Gramos con gramos se va, 36 entre 12 me daría 3. Por supuesto que mol va arriba. Lo mismo, ¿no? Entonces, para hallar la masa molar, simplemente para hallar el número de moles que tenemos que hacer, dividir la masa entre la masa molar. Pero también nosotros podemos decir esto. Mira, ve. Una mol no solamente tiene un peso, sino también una mol contiene una cantidad de partículas, de átomos, moléculas. O sea, contiene el número de Avogadro en partículas. ¿Estamos? Entonces yo digo así. Miren, si una mol contiene 6 por 10 a la 23 partículas, entonces 12 por 10 a la 23 partículas, ¿cuántas moles habrá? ¿Qué hacemos? Una regla de 3. Entonces yo tendría que N es igual a ¿qué? A una mol por 12 por 10 a la 23 partículas. ¿Sobre quién? 6 por 10 a la 23 partículas. ¿Quién se va a cancelar? Partículas por partículas. ¿Y qué me queda? Por supuesto, 2. 23 con 23. 12 entre 6. 2, 2 ¿qué? Moles. En este caso, ¿de qué? De partículas, pues, ¿no? Moles de partículas. Puede ser átomo, puede ser molécula, puede ser unidades de fórmula, no sé qué tipo de partícula sea. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos hallar el número de moles también? Dividiendo el número de partículas sobre el número de partículas, esta cantidad de partículas que me habían dado. ¿Cuántas partículas, cuántas moles hay en estas partículas? El número de partículas sobre esta cantidad. Y esta cantidad es que el número de Avogadro. O sea, el número de cantidad de partículas. ¿Cuántas? 12 por 10 a la 23 partículas, ¿no? ¿Cuántas moles habrá? 6 por 10 a la 23. Este es partículas por cada mol. O sea, cada mol contiene esta cantidad de partículas. Partículas por partículas se van y ¿qué me queda? 2 moles. Entonces podemos decir número de moles, número de partículas entre el número de Avogadro. O sea, y el número de Avogadro es la cantidad de partículas por cada mol. Entonces de ahí podríamos tener esta formulita. El número de moles es la cantidad de sustancia. ¿Y cómo se puede hallar? Masa entre la masa molar, ¿estamos? O número de partículas entre el número de Avogadro. Y el número de Avogadro ya sabemos que es 6 por 10 a la 23, ¿no? O 6,02 por 10 a la 23. Muchos me dirán, profesor, ¿y cuál voy a usar? Pues eso depende del problema. Si a ustedes le dicen 12 por 10 a la 23, entonces usan 6 por 10 a la 23, pues, ¿no?
Pero si le dicen 12,04 por 10 a la 23, entonces ¿qué vas a usar? No vas a usar 2, pues, ¿eh? No vas a usar 6. Tendría que usar 6,02 por 10 a la 23. Entonces, ¿para qué? Para que el problema salga algo exacto, ¿no? Porque cuando te dicen este valor, quiere decir que estás trabajando con ya su décima, ¿no? Y ese valor en número de Avogadro sí se lo deben aprender a ver, ¿cuántas moles hay en 12,6 gramos de ácido nítrico? ¿Cuántas moles hay en 12,6 gramos de ácido nítrico? Entonces, yo digo así, me dicen, ¿cuántas moles? No sé, ¿cuántas moles hay en una masa de cuánto? De 12,6 gramos de qué sustancia? De ácido nítrico. Ya, entonces yo tengo número de moles es igual a qué? A la masa. Me están dando la masa. La masa ¿sobre qué? La masa molar. ¿Sí o no? ¿Cuánto es la masa? 12 gramos, 12,6 gramos. Sobre la masa molar, entonces hay que sacarle el peso fórmula de este compuesto. ¿Y el peso fórmula cuánto sería? 63. Si su peso fórmula es 63, su masa molar será 63 gramos por mol. Gramos con gramos se va y me queda 12,6 entre 63. ¿Cuánto me va a dar? 0,2. ¿Qué? Por supuesto que moles, porque esto pasa arriba. Así de sencillo. Masa entre masa molar. ¿Qué es lo que más se usa? Lo que más se usa es número de moles, masa entre masa molar. ¿Ya? Esto muy poco se usa, pero de todas maneras, ¿no? También se usa siempre y cuando lo podemos hacer hasta por regla de 3, ¿no? Yo les dije, todas estas fórmulas salen por regla de 3. Entonces, datos, me tienen que dar la masa molar de todos ellos, el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno. ¿Para qué? Para hallar su masa molar del compuesto. Ahora, ¿qué me dicen? Solución. ¿Qué me piden? ¿Cuántas moles hay? No sé. ¿De quién? En 12,6 gramos. ¿De quién? De HNO3. Pero para eso tengo que sacarle su peso fórmula. Ahora, si su peso fórmula del HNO3 es 63, ya lo hallé, ¿no? HNO3, pues. HNO3, ¿no? Sería el hidrógeno es 6 gramos. ¿De quién? De HNO3. Pero para eso tengo que sacarle su peso fórmula. Ahora, si su peso fórmula del HNO3 es 63, ya lo hallé, ¿no? HNO3, pues. HNO3, ¿no? Sería el hidrógeno es 3 por 16, ¿no? Acá sería 48, a 14 y más 1. ¿Cuánto me da? 63. Ese es su peso fórmula, ¿no? Ese es el peso fórmula. Ahora, si es 63, entonces su masa molar será 63 gramos por mol. Pues sí, ¿qué hago? Reemplazo masa entre masa molar, que sería 12,6 gramos entre 63 gramos por mol. ¿Cuánto me va a dar? 0,2 moles. ¿Ha quedado claro? Ya, ese es como hallamos la cantidad de moles. Ahora, medición del volumen de las sustancias. Volumen molar. ¿Qué cosa es el volumen molar? Bien claro dice que es el volumen de la mol. Ahora, ya sabemos que toda mol contiene una cantidad de sustancia. ¿Sí o no? Acá hay una cantidad de sustancia. Acá en una mol hay una cantidad de sustancia. ¿Cuánto? Habrá 6,0 por 10 a la 23 partículas. Hay una cantidad, pues. Y toda esta cantidad tiene una masa, pues, ¿no? Si yo digo una mol de agua, hay 6, por 10 a la 23 moléculas de agua. ¿Ya? Hay 6,023 por 10 a la 23 moléculas de agua. Y toda esta cantidad de moléculas de agua tiene una masa. ¿Cuánto? Su peso fórmula del agua. ¿Cuánto es el peso fórmula del agua? 18. 18 gramos. O sea, en 18 gramos de agua hay toda esta cantidad de partículas. Ya, ahora, pero cuando hablamos de volumen, el volumen no se da para líquidos. Solamente se da para ¿quién? Para gases. El volumen molar es para gases. O sea, el agua debería estar en estado gaseoso. Si yo tengo el agua en estado gaseoso, ahí sí podría hallar su volumen molar, que es el volumen de una mol. Entonces, toda esa cantidad de agua, ¿no? O sea, toda esta cantidad de partículas de agua que están en estado gaseoso en forma de vapor, ocupará un volumen. Y a ese volumen se le llama volumen molar. Entonces, ¿qué es el volumen molar? El volumen molar es el volumen que ocupa una mol. ¿Pero una mol de quién? De gas. O sea, un volumen molar ocupa un molar de gas. Ahora, ¿y este volumen molar puede ser conocido? Sí, siempre y cuando me digan que se encuentra en condiciones normales.
Entonces, nosotros decimos que una mol de cualquier gas va a contener un volumen molar, que a condiciones normales, ¿cuánto será? Pues una mol de cualquier gas, gas, no sólido ni líquido, gas, a condiciones normales. ¿Qué es condiciones normales? Son condiciones de presión y temperatura. La presión a condiciones normales es una atmósfera y la temperatura 0 grados Celsius. A estas condiciones, una mol de cualquier gas siempre va a ocupar 22,4 litros, siempre. No me importa el gas. Por ejemplo, yo digo una mol de oxígeno a condiciones normales ocupa 22,4 litros. Una mol de hidrógeno, que es un gas, a condiciones normales, ¿cuánto ocupa? 22,4 litros. Una mol de dióxido de carbono a condiciones normales, ¿cuánto ocupa? 22,4 litros. O sea, se dan cuenta, esta es una constante. Este es el llamado volumen molar. Pero a condiciones normales, no a cualquier condición. Si a ti te ponen la presión de 0,4 atmósferas y te ponen la temperatura de 25 grados Celsius, ya no será ese valor ya. ¿Cuánto será? Ahí habría que calcularlo de otra manera. Ya eso ya se halla con lo que es estado gaseoso, ¿no? Pero a condiciones normales siempre va a tener un valor. ¿Estamos? Siempre. No me interesa el gas, cualquier gas. Volumen molar de una mol de cualquier gas ideal a condiciones normales siempre es 22,42. Ahora, ¿qué son condiciones normales? Son condiciones de presión y temperatura. Temperatura 0 grados Celsius o 273 grados Kelvin y la presión una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. Entonces nosotros decimos que el volumen de cualquier gas va a ser 22,4 litros, siempre y cuando sea solamente una mol, en claro, una mol. Y a condiciones, ¿qué cosa? Normales. ¿Y a condiciones qué? Condiciones normales. ¿Ya? Entonces, como ejemplo, yo te podría decir así, ¿no? Una mol de oxígeno a condiciones normales, 22,4 litros. Una mol de hidrógeno a condiciones normales, 22,4 litros. Una mol de dióxido de carbono a condiciones normales, 22,4 litros. Una mol de amoníaco a condiciones normales, 22,4 litros. Pero siempre y cuando sea una mol y esté a condiciones normales, a cero y una atmósfera, ¿no? De la respectiva temperatura y presión. ¿Ha quedado claro, jóvenes? Ese es volumen molar. Por ejemplo, me dicen, ¿qué volumen ocupa 16 gramos de O2 a condiciones normales? Uy, ahora me dicen qué volumen ocupa una masa de oxígeno. ¿De cuánto? De 16 gramos. Pero este volumen que yo voy a hallar va a ser en litros. Y me están diciendo a condiciones normales. Ahora, ¿cómo puedo hallar ese volumen? Ahora, es volumen molar, o sea, es el volumen de una mol. Y yo sé que una mol pesa de toda sustancia. Una mol de toda sustancia pesa. ¿De qué? Una mol de oxígeno. ¿Cuánto pesa una mol de oxígeno? ¿Se acuerdan? Su peso fórmula. ¿Cuál es el peso fórmula? 16 por 2, 32. ¿No? Entonces, una mol de oxígeno pesa el peso fórmula del oxígeno, que es 32 gramos. Entonces ya relacioné la mol con su peso, con su masa. Ya tengo la masa de una mol. Ahora voy a tener el volumen de una mol. Y una mol de cualquier gas a condiciones normales, siempre cuánto es 22,4 litros. O sea, una mol pesa esto, pero una mol también ocupa esto a condiciones normales. Entonces de acá sale que si con 32 gramos a condiciones normales hay 22,4 litros, o sea, 32 gramos de oxígeno a condiciones normales ocupa 22,4. Entonces, 16 gramos, ¿cuánto ocupará en litros? Una reglita de 3, que sería 16 gramos por 22,4 litros de oxígeno a condiciones normales sobre 32 gramos. Gramos con gramos se va, 32 sale 2, 1, 11,2 litros. Y ese sería el valor. O sea, haríamos una regla de 3. Yo digo así. Una mol de cualquier gas, en este caso, una mol de oxígeno, pesa 32 gramos. O sea, pesa su peso fórmula. Y una mol también contiene esto a condiciones normales, 22,4.
Ahora entonces ya, si una mol pesa 32 gramos y una mol contiene 22,4, entonces 16 gramos, ¿qué volumen tendrá? A condiciones normales. Entonces, ¿qué hacemos? Una reglita de 3. 16 por 20, 22,4 entre 32. ¿Y cuánto me va a dar esto? 11,2 litros. ¿Y de dónde salió este 32? Este 32 salió del peso, ¿qué cosa? Fórmula de los dos. ¿Cuánto era? 32, ¿no? Ese salió del peso fórmula de los dos, ¿no? Vamos a ponerlo por acá. Sí, por acá vamos a, pero vamos a ponerlo de otro color para que no se confunda. Para que sepan de dónde salió ese 32. 32 gramos, no, 32 nada más. Una mol ya sería 32 gramos. Ya, igualmente acá. Fíjense. Aquí me dice, ¿qué volumen ocupa? 1,8 por 10 a la 24 moléculas de O2. ¿Qué volumen ocupa toda esta cantidad de moléculas? Pero yo sé que la mol no solamente relaciona masa, sino también relaciona partículas. La masa está relacionada con el peso atómico o con la masa molar, perdón. Pero las partículas están relacionadas con el número de Avogadro. Entonces, una mol siempre va a tener una masa, que es la masa molar. Y una mol siempre va a tener una cantidad de partículas, que es el número de Avogadro. Entonces, acá hay pues el peso fórmula 32 gramos, ¿no? Que proviene de la masa molar, ¿no? La masa de una mol. Ahora, el número de Avogadro. Entonces, ¿yo qué hago acá? Hago esto. Fíjense, voy a hacer esto. Una mol de oxígeno tiene esta masa, ¿no? Tiene esta masa. Pero ya no voy a trabajar con masa, sino con partículas. ¿Por qué? Me están dando moléculas, son partículas. Una mol siempre contiene 6,0 por 10 a la 23 partículas. En este caso, ¿qué partículas? Moléculas de H2. Ahora, pero no me piden la cantidad de partículas, sino me piden el volumen a condiciones normales. Entonces, pero yo sé también que una mol de cualquier gas ocupa ¿cuánto? 22,4 litros a condiciones normales. O sea, una mol contiene esto, pero una mol también contiene esto, ¿no? 22,4 litros, o sea, ocupa ese volumen. Ahora, si esta cantidad de moléculas ocupa 22,4 litros, entonces 1,8 por 10 a la 24 moléculas de hidrógeno a condiciones normales, ¿qué volumen ocupará en litros? Entonces, X, ¿qué sería? 1,8 por 10 a la 24 moléculas de H2 por 22,4 litros sobre 6,0 por 10 a la 23 moléculas de H2. Y como verán, moléculas con moléculas se va. Acá sería 18 por 10 a la 23, que se va a ir, ¿no? Y me quedé 18 entre 6, sería 3. ¿3 qué? Bueno, litros nada más, ¿no? No, perdón, ese sale 3, ¿no? Acá sale 3, 3 por 22,4, ¿no? Entonces esto no debe ser así. 3 por 22,4, 3 por 4, 12, 3 por 2, 6 y una 7, 3 por 2, 6, 67,2 litros. Ese es el volumen, perdón. No había multiplicado este valor. ¿Ya? Entonces, no solamente podemos hallar el volumen a partir de la masa, sino también podemos hallar el volumen a partir de las moléculas, porque el amor relaciona masa y moléculas. ¿Ya? Entonces yo digo acá, una mol tiene esta cantidad de moléculas, pero una mol también ocupa este valor a condiciones normales. Ahora, entonces, 1,8 por 10 a la 24 moléculas, ¿cuántos litros ocupará a condiciones normales? Una reglita de 3. ¿Sí o no? Una reglita de 3. ¿Y qué tendría? La cantidad, ¿no? ¿Quién se va a ir? Molécula con molécula se va y me queda, bueno, esto con esto sería 3 y 3 por 22,4, que me daría 67,2 litros.
Y ahí estaría. Entonces, acá, ¿qué hicimos acá? ¿Con qué lo relacionamos? Acá lo relacionamos con el peso fórmula. Tuvimos que calcular el peso fórmula del oxígeno. ¿Cuánto era? 32. ¿Y acá con qué lo hemos relacionado? Con el número de Avogadro, pues. El número de Avogadro 6 por 10 a la 23. Cuando hayamos moléculas lo relacionamos con el número de Avogadro, pero cuando hayamos masa lo relacionamos con el peso fórmula, ¿no? Si es que lo queremos hallar. Y ahí estaría. ¿Quedó claro, jóvenes? Es así como son estos tipos de problemas, ¿no? ¿Qué volumen, qué masa, ¿no? Entonces, para eso tienes que tener bien claro qué es una mol. Una mol no solamente contiene una masa, sino también contiene una cantidad de partículas, ¿ya? No solamente tiene masa, sino también una cantidad de partículas. La masa está relacionada con los pesos fórmulas o pesos atómicos. Las partículas están relacionadas con el peso molecular o el número de Avogadro. Y ahí está. Ya sigamos. Posición porcentual de los compuestos. Ahora, me dice, ¿cuál es el porcentaje en masa de carbono y de hidrógeno en el CH4? Entonces, en este CH4 me están pidiendo cuál es el porcentaje de carbono y cuál es el porcentaje de hidrógeno en este compuesto. Pero estos porcentajes son porcentajes en masas. Ahora, como son porcentajes en masas, tengo que hallar la masa de este compuesto. Y para hallar la masa de compuesto, tomo como referencia una mol. Y con esa mol yo puedo hallar la masa. Una mol de carbono, ¿cuánto pesa? Su peso atómico el carbono, 12 gramos. Una mol de hidrógeno, ¿cuánto pesa? Pesa 1 gramo, pero como hay 4, será 4 por 1. Si tú sumas esto, ¿cuánto me daría? 12 más 4, 16 gramos. Y esta es la masa total. Ahora, una cantidad total. Y siempre toda la totalidad es 100%. Siempre toda la masa total está en 100%. Entonces, 12 gramos, que es del carbono, ¿qué porcentaje de carbono será? Si 16 está en 100%, 12, ¿qué porcentaje? Acá sería 4 por 1, 4. ¿Qué porcentaje de hidrógeno habrá? Si 6 está en 100%, 4 en qué porcentaje sea. Entonces tú dices, si 16 gramos está en 100%, 12 gramos, ¿qué porcentaje de carbono será? Una reglita de 3. ¿Qué te saldría? 12 gramos por 100 sobre ¿qué? Sobre 16 gramos. ¿Cuánto me va a salir? Bueno, gramo con gramo se va 75%. Igual para quién? Para el hidrógeno. Si 6 gramos de todo el compuesto está en 100%, 4 por 1 que es 4, ¿qué porcentaje será? ¿Qué porcentaje de hidrógeno será? O sea, hacemos una reglita de 3. Entonces sería que el porcentaje de hidrógeno sería igual a ¿qué? A 16 gramos por 100% sobre ¿qué? Sobre 4 gramos. ¿Se va? ¿No? Ya. Acá, ¿cuánto sería? Sale 25%. ¿No? Acá me equivoqué. A ver. Acá es al revés, ¿no? 4. Sí, por eso no me iba a salir. 16. 12 por 100, 4% sobre 16. Ya. 4% sobre 16. Sale 25%. Y ahí tú sabes que el 75 del carbono con 25 del oxígeno me da ¿cuánto? El 100% total. Yo puedo decir así. Datos, las masas molares de cada uno de los elementos. Esa fórmula del compuesto. ¿Cuál es el peso? 2 más 4, 16, ¿no? Entonces yo tendría 12 gramos, ¿no? La masa de una mol. Y acá 4 la masa de 16, ¿no? Entonces la suma de todo, ¿cuánto me da? 16 gramos.
Esta es la masa del carbono y esta es la masa del hidrógeno en el compuesto. Y esta es la masa total. Ahora, ¿qué tenemos? 16. ¿En qué porcentaje está? En 100%. 12 gramos, ¿qué porcentaje de carbono será? Entonces, el de 3, 75%. Si 16 está en 100%, 4, ¿qué porcentaje de hidrógeno será? Me darías 25%. Y ahí estaría. Ya, solamente que yo lo hice más directo, ¿no? Este ya es por pasos, ¿no? Pero yo lo hice así, ¿no? Acá saco la masa, 12 gramos. Acá saco la masa, 4 gramos. Todo eso, 16 gramos. Todo esto está en 100%. Entonces, 12, ¿qué porcentaje de carbono será? Todo esto está en 16%, 100%, 4, ¿qué porcentaje de hidrógeno será? Es lo mismo. Solamente que acá está por partes, ¿no? ¿Ya? Y esta masa, ya saben, es la masa de un mol, ¿no? Y con eso ya puedo hallar los porcentajes, ¿no? En masa de cada uno de ellos. Ya así también lo puedes hacer, ¿no? En forma directa, ¿no? Pero esto ya es por partes, ¿no? Ahí te doy las dos opciones, directo y por partes. Si quiero lo voy a hacer un poquito mejor acá arriba. Ya vamos a hacer un poquito mejor, ¿ya? ¿No? Entonces tú dices, yo voy a una mol, va a tener una masa y va a, bueno, un porcentaje, ¿no? Una mol ¿quién? De SH4 tendrá una masa de 12 gramos y de 4 gramos. Masa total, 16 gramos, ¿no? O sea, es la masa de cada uno de ellos, ¿no? 12 gramos, 4 gramos. Este sería lo total. Ahora, 12 gramos, 16 gramos. ¿En qué porcentaje va a estar? Está en 100%. Entonces, 12 gramos será un porcentaje de carbono. Si 6 gramos está en 100%, 4, ¿qué porcentaje de hidrógeno será? ¿No? Y de ahí ya solamente nos queda hacer nuestra reglita de 3. Si 6 está en 100%, 12, si 6 está en 100%, 4, ¿qué porcentaje será? Y ahí de ahí haces tu regla de 3, ¿no? Ya, ¿listo? Ahora me dicen, ¿cuál es el porcentaje más de magnesio, azufre y oxígeno en el siguiente compuesto? Ya, entonces lo vamos a hacer como lo hice ya, así directo. Entonces, tenemos acá el magnesio, Mg, SO4, ¿ya? Entonces, vamos a sacar para una mol su masa para una mol. Acá será 24, acá será 32 gramos. Y el oxígeno será 16 por 4, ¿no? 64 gramos. ¿Cuánto sería la masa total? Sería 120 gramos, ¿no? Entonces yo tendría acá, ¿no? Magnesio, azufre, 32 y oxígeno, 64. Ahora, este 120, ¿en qué porcentaje está? Entonces magnesio será un porcentaje, azufre y esto también. Entonces vamos a hallar el porcentaje de cada elemento. El porcentaje, pero el porcentaje en masa de cada uno de ellos. ¿Qué porcentaje? Yo sé que 120 está en 100%. Entonces 12, 24 gramos, ¿qué porcentaje de magnesio será? 120 está en 100%. 32, ¿qué porcentaje de azufre será? 100% está en 100%, 64, ¿qué porcentaje de oxígeno será? Entonces de ahí solamente ya te queda, ¿no?
que el porcentaje, a ver, que el porcentaje de magnesio sería igual a ¿qué? Porcentaje de magnesio sería igual a 120, a ver, 24 por 100 entre 120, ¿no? 24 gramos por 100 entre 120. Porcentaje de azufre también, ¿no? Sería 32 gramos por 100 entre 120. Y porcentaje de oxígeno será, ¿cuánto? 64 por 100 entre 120. Y esto. Porcentaje de magnesio, ahí me va a salir 20%. Porcentaje de azufre, ahí me va a salir 26,66666, ¿no? Ya vamos a aproximar los 67%. Y porcentaje de oxígeno, ¿cuánto será? Ahí sale 53,33333, ya 53,33%. ¿Ya está? Y esa sería la respuesta. Haciéndolo en forma directa, ¿no? Ya saben que siempre se toma como referencia la masa total. Ya, la total. Ya. Entonces de ahí sale, pues, ¿no? Tú dices, ¿no? Si 24 gramos, ¿no? Si 120 gramos está en 100%, 24 gramos, ¿qué porcentaje de magnesio será, no? Haces tu regla de 3. ¿Estamos? Ya. Esa sería la relación. ¿Listo? Vamos a seguir. Se nos va el tiempo. Ahora, ¿cuál es la fórmula molecular de un compuesto cuya masa molar es 30 y que presenta 3%? ¿No? Su masa molar es 30 gramos por mol. Acá salió, se fue por allá, 30 gramos por mol. Esa es la masa molar. Ya, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Primer paso, tomar 100 gramos de compuesto. Pero ¿cómo se toma ese 100 gramos de compuesto? Tomando el 100% como si fuera 100 gramos. Ahora, ¿carbono cuánto es? 80%. ¿Hidrógeno cuánto es? 20%. Entonces, si yo tomo el 100% como si fuera 100 gramos, 80% será 80 gramos y 20% será 20 gramos. ¿Ya? Miren cómo hallo la fórmula molecular, porque vamos a hallar la fórmula molecular. Pero para hallar la fórmula molecular, primero tengo que hallar la fórmula empírica. Y la fórmula empírica es un múltiplo de la fórmula molecular, ¿se acuerdan? Ya, entonces primero tengo que hallar la fórmula empírica. ¿Y cómo se halla la fórmula empírica? Conociendo los porcentajes de carbono, ¿no? Porcentajes de los elementos. Entonces yo tengo los porcentajes de los elementos. Y con estos porcentajes de los elementos voy a hallar la fórmula empírica. Ya, tomando como referencia el 100% como si fuera 100 gramos. Entonces, 80% de carbono, 20%, ya, ese es el primer paso. Se hallan las masas. Una vez que hayas las masas, vas a hallar el número de moles. Segundo paso, hallar el número de moles. ¿Y cómo se halla el número de moles? Ya lo sabemos, ¿no? Masa entre masa molar. Por ejemplo, yo tendría que el número de moles de quién? Del carbono sería su masa del carbono sobre la masa molar del carbono. ¿Masa del carbono cuánto es? Acá está, 80 gramos. Sobre la masa molar del carbono. La masa molar del carbono es peso atómico del carbono. Peso atómico del carbono, ¿cuánto es? 12. Entonces, su masa molar del carbono, ¿cuánto será? 12 gramos por mol. Y me da el número de moles del hidrógeno, igual. Masa del hidrógeno sobre la masa molar del hidrógeno. ¿Cuánto me dicen? 20 gramos. ¿Sobre quién? El hidrógeno, su masa molar es 1 gramos por mol. Y con esto ya tendría que, bueno, acá va a ser 20 moles, ¿no? Y acá me va a salir una cantidad, ¿no? De 6, y tanto, creo. Ya, bueno. 6,67 moles y 20 moles. Ese es el segundo paso. Se halla la masa entre la masa molar.
¿Ya? Ahora, tercer paso, hay una relación de moles. Ahora tú dices, ya, entonces yo tengo acá carbono e hidrógeno. ¿Cuántos átomos de carbono hay y cuántos átomos de hidrógeno hay? No sé. ¿Esto qué cosas son? Las moles. Pero estas moles no pueden ser decimales. No puedo tener acá carbono 6,67 y hidrógeno, ¿qué cosa? 20. No, esto no puede ser decimales. Tienen que ser valores enteros. Entonces, como tienen que ser valores enteros, yo lo que tengo que hacer a cada uno de estos, de estas moles, dividirle por el menor de ellos. ¿Quién es el menor de ellos? ¿6,67 o 20? 6,67. Entonces, para el carbono sería 6,67 y para el hidrógeno, ¿cuánto es? 20. Pero lo dividió entre el menor de ellos, entre 6,67 y entre 6,67. Acá me va a salir 1 y acá me va a salir 3, 3,0 y tanto. Pero 3,0 ya sale 3, pues se aproxima, ¿no? ¿No? Entonces ya tengo valores enteros. Entonces sería C1H3. Esta es la fórmula empírica. O sea, CH3. Me sale uno y el otro. Entonces la fórmula empírica será CH3. Ahora, una vez que ya tengo la fórmula empírica, hallo el peso fórmula de la fórmula empírica, que sería carbono 12, hidrógeno 13, porque hay 3 hidrógenos, sería 15. Ya estoy hallando el peso fórmula, 15. Ya. Ahora entonces yo tengo acá que el peso fórmula, el CH3, es igual a 15. ¿Ya? Ese es el peso fórmula de la fórmula empírica. ¿Ya? Peso fórmula de la fórmula empírica, o sea, del CH3, es 15. Ya, entonces solamente le ponemos fórmula empírica, es la relación proporcional 15. Ahora, me faltaría que yo sé que para hallar la fórmula empírica, la fórmula molecular, ¿a qué es igual? A n veces la fórmula empírica, ¿no? O sea, es n veces la fórmula empírica. Entonces, fórmula molecular es n veces la fórmula empírica. Ya, ahora, ¿qué tengo que hacer? Miren, aquí, hallar n, pero ¿cómo hallo n? Me faltaría que la fórmula empírica yo lo tengo, que es 15, me faltaría la fórmula molecular, pero este es un dato, este es un dato, que el peso fórmula de la fórmula molecular, el peso fórmula de la fórmula molecular, es un dato. ¿Y cuánto es? Acá está, 30. Es 30. Ese es un dato. Entonces yo tendría acá, esto sería ¿qué? 30 y este sería 15. Entonces, ¿en cuánto sale? 2. Ya tengo que N2. Ahora sí, lo reemplazo acá, pues. Molecular es 2 veces, que ya me salió, la fórmula empírica. ¿Y la fórmula empírica cuál era? CH3. Ahora multiplicas. 2 por carbón, 2 carbonos y 6 hidrógenos. Entonces saldría 2H6. Y esa es la fórmula molecular. ¿Ya? Esa es la fórmula molecular. Entonces es así como se halla la fórmula molecular. Ya primero se halla la fórmula empírica en base a las moles y en base al porcentaje que te dan, y luego se halla la fórmula molecular. Pero la fórmula molecular me tiene que dar un dato, ¿cuál? El peso fórmula de la fórmula molecular para poder hallar esa constante de proporcionalidad que es n. No vayan a confundir esta n, que es número de moles, ¿ah? No vayan a confundir esta n
¿Ya? No me vayan a confundir esta N con esta N. Este es número de moles. ¿Y esto qué cosa es? La constante, ¿ya? Ah, por eso que a veces se le pone K nada más, para que no se confunda con esa N. Pero de todas maneras, la vamos a dejar así, que es la fórmula original. ¿Ya? Esta es una constante de proporcionalidad. Vamos a poner acá N, constante de proporción. Constante de proporcionalidad. Listo. Relaciones estequiométricas. Ahora sí ya entramos a relaciones estequiométricas en las reacciones químicas. Por ejemplo, acá. Yo tengo 2 moles de óxido de nitrógeno con 1 mole de oxígeno, me da 2 moles de dióxido de nitrógeno. Ahora, acá hay una combinación en donde, según se observa, las sustancias se combinan en proporciones fijas y definidas, ¿sí o no? Claro, hay una cantidad fija. Este oxígeno entra a formar parte de este oxígeno. Y este oxígeno se reacomoda, pues entonces siempre va a haber una cantidad fija de combinación. Y esas son las relaciones estequiométricas. Dos moléculas, acá hay dos moléculas de óxido de nitrógeno se combina con una molécula de oxígeno para formar 2 moléculas de N2. Y también yo puedo decir 2 moléculas se combinan con una molécula para formar 2 moléculas. Pero también puedo decir que este coeficiente también me ha determinado moles. 2 moles de N2 se combina con una mol de oxígeno para formar 2 moles de esto. ¿Se dan cuenta? O también podría decir qué cosa, moles. La mole contiene una cantidad, ¿no? Que es el número de Avogadro. O el peso, ¿no? ¿Cuánto pesa esto? 14 más, sería 14 más 16, sería 30. O el peso, ¿no? ¿Cuánto pesa esto? 14 más, sería 14 más 16, sería 30 de su masa molar. Entonces yo tendría, como hay 2 moles, cada mol pesa 30, las 2 moles pesarán 60 gramos. Acá el oxígeno, 32 gramos. Y acá su masa molar de esto, acá la masa molar del oxígeno, 32 gramos. Y acá la masa molar de esto sería 62 gramos. Entonces, pero como hay 2 moles, pesarán 2 por 62, 124 gramos. ¿Ya? Y hasta moléculas. Yo sé que cada mol contiene una cantidad de moléculas. Contiene el número de Avogadro. ¿Cuánto contiene? 6 por 10 a la 23. Entonces, como hay 2 moles, sería el doble. 12 por 10 a la 23. Acá sería 6 por 10 a la 23. Moléculas. Todo esto son moléculas. Y acá también sería 12 por 10 a la 23 moléculas. O sea, puedo hallar la cantidad de moléculas individuales, las moles, la masa y hasta la cantidad de moléculas en esas moles. Ahora, y si yo quisiera, lo puedo hacer, yo lo puedo duplicar. Si 2 moléculas de NO se reaccionan con una mol, se forma 2 de estas, se forma 2, se forma el doble, se forma el doble. Ahora, si yo digo acá 4 moléculas, va a reaccionar con 2 moléculas para formar 4 moléculas. O sea, lo relaciono, pues, 2. 2 moléculas reaccionan con una, se forma 2. Entonces 4 reaccionan con 2 para formar 4, el doble. Ahora, si quiero 5 veces esta cantidad, o sea, ya lo puedo hasta relacionar proporcionalmente. ¿Estamos? Acá va a haber una relación. Por ejemplo, acá. Balanceamos la ecuación y me dicen una molécula reacciona con 2 para formar una molécula y 2. Ahora, 5 moléculas proporcional. Pues si una reacciona con 2, 5 reacciona con 3. Si una forma 1, 5 forma 5. Si una forma 2, 5 forma 10. Una molécula contiene esta cantidad también, ¿no? Que esta es la cantidad de moles, pues acá hay una mol. Y esa mol contiene esta cantidad, ¿no? 6 por 10 a la 23. Acá contiene 12 por 10 a la 24, 6 y acá 2. O sea, el doble, pues, ¿no? Acá hay 1, acá hay doble, acá hay 1 y acá hay el doble, ¿no?
¿Pero de dónde ha salido esto? De las moles, pues. Una mol contiene esta cantidad, 2 moles contiene esta cantidad, una mol contiene esta cantidad y 2 moles contiene esta cantidad. ¿Y de dónde han salido las moles? De los coeficientes. Estos son las moles en una ecuación. Estamos, si hay una, 5. Si hay una mol, esta cantidad. 2 moles, esta cantidad, 3, ya está. Y las moles ya saben que salen de los coeficientes. Ahora también puedo relacionar 5 moles. Si una mol reacciona con 2, 5 con 10. 1 con 5 y 2 con 10. Ahora, puedo sacar la masa, ¿no? Como ya les había dicho, ¿no? Una mol de este compuesto, ¿cuánto pesa? Su masa molar. Masa molar es 16. 16 gramos. 2 moles de este compuesto, ¿cuánto pesa? Ah, ya sé que cada masa molar del oxígeno es 32. Entonces, las 2 moles, ¿cuánto serán? 2 por 32, 64. El CO2, su masa molar, ¿cuánto es? 44. Entonces, como hay 2 moles, 2 por 44 sería, ¿no? Ah, no, hay una mol, ¿no? Sería 44. Acá el agua, su masa molar del agua, ¿cuánto es? 18. Pero como hay 2 moles, serían 2 por 18, sería 36. ¿No? Hay 2 moles, pues. 36. Acá hay una mol y acá hay 2 moles, ¿no? O sea, en base a las moles yo puedo tener la masa. Puedo calcular el volumen. Una mol ocupa un volumen molar, ¿sí o no? Una mol ocupa un volumen molar. 2 moles, 2 volúmenes molares. Una mol, volumen molar. 2 moles, 2 volúmenes molares. Ahora, y esto solamente se da para gases. A condiciones normales, ¿cuánto será? A condiciones normales, ¿cuánto será? Es un volumen molar, 22,4. 2 volúmenes molares, 44,8. Un volumen molar, 22,4. Y 2 volúmenes molares, 44,8. Pero siempre y cuando sean gases. ¿Estamos? Siempre y cuando, sí, es un gas, es un gas, es un gas, este es vapor. Y el vapor es un gas, pues también. Está en forma de gas. O sea, el agua se le puede hallar el volumen molar. Yo le dije, siempre y cuando el agua esté en estado gaseoso, o sea, en forma de vapor. Pero si hubiese sido líquido, ya no, pues no, ahí sí no se le puede calcular esto. Es muy pequeño esa cantidad. Se puede calcular, pero muy pequeño. ¿Estamos? Por ejemplo, me dicen así. Problema 5. Me dice, determine las moles de masa, la masa en gramos, determine las moles, la masa en gramos y el volumen en litros, medidos a condiciones normales de O2. O sea, me piden, hay que determinar esto. Necesario para que reaccione con 32 gramos de CH4. Este es el dato. Entonces, solución. Ya, primero me tendrían que dar la reacción. La reacción es esta. ¿Ya? La reacción es esta. Me dan la reacción. ¿Ya? Tienen que darme la reacción. Esa es la reacción. Ahora me dicen, ¿cuántas moles de oxígeno? Pues me piden acá. ¿Cuántas moles de oxígeno son necesarios a condiciones? A ver, son necesarios para reaccionar con 32 gramos de CH4. ¿Con cuánto de CH4? Con 32 gramos. Listo. Con 32 gramos de CH4, ¿cuántas moles de oxígeno son necesarios? Lo primero que tengo que hacer es balancear la ecuación, porque la masa sale de las moles y las moles son los coeficientes. ¿Cuántos carbonos hay? 1. Un carbono. ¿Cuántos hidrógenos hay? 4. Entonces acá le pongo 2. 4. ¿Cuántos oxígenos hay acá? 2. Acá hay 2. Acá hay más 2 sería 4. Entonces le pongo acá 2. Ahora, como me piden moles, acá debe ser moles. Debe estar en la misma unidad. ¿Cuántas moles hay? 2. Ya está. La mole sale del coeficiente. Como me piden gramos, acá que debe ser gramos. ¿Pero de dónde salen los gramos? De las moles. ¿Cuántas moles hay acá? Una mol. Acá hay una mol. Pero esa mol pesa o no pesa, sí, pesa su masa molar. La masa molar de CH4, ¿cuánto es? 16 más 4, perdón, 12 más 4, 16. Esa es la masa molar. Entonces, una mol de este compuesto, pesará su masa molar, 16 gramos. O sea, si tú quieres gramos, tienes que hallar la masa molar. La mole sale directamente del coeficiente, pero los gramos salen usando la masa molar. Entonces, acá hay una mol de CH4, ¿cuánto pesa? 16 gramos. Claro, pues, ahora sí está en la misma unidad. Ahora entonces, si 16 gramos, según la ecuación que me dice, 16 gramos de metano
reacciona con 2 moles. 32, ¿con cuánto va a reaccionar? Una regla de 3. ¿Qué tendrías? 32 gramos por 2 moles. ¿Sobre quién? Sobre 16 gramos. Gramito con gramito se va. 32, 16, que sería 2 por 2 sería 4. Entonces sería 4 moles. Ya tengo las moles. Ahora me piden los gramos. Entonces, otra vez uso este. Este es el dato que viene de la ecuación. Si 16 gramos, entonces hay que hallar los gramos, la masa molar de esto. Oxígeno 32. 32 por 2 sería 64 gramos. Porque me dicen, con 32 gramos, ¿cuántas moles ya no? Sino cuántos gramos ya. Entonces, como acá es gramos, acá es gramos. Y acá es gramos, entonces debe ser gramos. ¿Y de dónde salen los gramos? De las moles. ¿Cuántas moles hay acá? 2. Cada mol pesa 32. Las 2 moles, ¿cuánto pesarán? El doble, 64. Si 6 gramos reacciona con 64 gramos, según la ecuación, 32 con cuánto reaccionar, una regla de 3. ¿No? Se pone el Y. 32 gramos por 64 gramos, ¿sobre quién? 16 gramos. Y ahí gramito con gramito se va, mitad, mitad, 2, 128 gramos. Igual, ¿no? Otro. Me dice, ¿qué volumen en litros medidos a condiciones normales? Entonces, vamos a poner qué volumen en litros medidos a condiciones normales se formarán con esos 32 gramos de O2. Ya, acá 32. Entonces, según la ecuación me dice esto, ¿no? 16 gramos, acá es gramos, gramos. Litros, litros. ¿Y los litros de dónde salen? Del volumen molar. ¿Cuántos volúmenes molares hay acá? 2 volúmenes molares. A condiciones normales. Esos 2 volúmenes molares, ¿cuánto? 44,8 litros. Cada volumen molar es 22,4. Los 2 volúmenes molares, 44,8. Entonces, si 16 gramos reaccionan con 44,8 litros de oxígeno a condiciones normales, 32 gramos con 4 reaccionarán. Ya, entonces esta sería igual a ¿qué? 32 gramos por 44,8 litros sobre 16 gramos. Gramito con gramito se va. 16 con 32, 2. 2 por 44,8. 8 por 2, 16, ¿no? Sería 9, 8 por 8, 89. A ver, 8 por 16, 2 por 4, 8, 9, ¿no? 2 por 4, ya 83,6 litros. Ya entonces tú tendrías que hacer todo eso, ¿no? Primero balanceo, ¿no? Primero lo que tengo que hacer es balancear. ¿Para qué? Para saber cuántas moles da acá. 16 gramos, hay 2 moles, 32 gramos, ¿cuántos moles habrá? Y regla de 3, 3 por 32, 4 moles. Ahora, el otro, si 6 gramos pesa 64 gramos, ya con gramos ya. 32 gramos, ¿cuántos gramos serán? 128 gramos. Y el volumen molar, a condiciones normales. Si 6 gramos ocupa 44,8, ¿no? Si el volumen molar, 32 gramos, ¿cuánto ocupará? La regla de 3, 89,6 litros. ¿No? ¿Me han entendido, jóvenes? Esa es la relación, ¿no? Ahora, otro. Reactivo limitante, reactivo en exceso. Pero si las moles de reactivo son CH4, 2O, CO2, ya. Entonces yo digo acá, ¿qué es un reactivo limitante? Es aquel que limita la reacción. Ya, acá, ¿qué me dice acá? Una molécula de metano reacciona con 2 moléculas. Una molécula de CH4 reacciona con 2 moléculas de oxígeno. Y se forma una molécula de CO2 con 2 moléculas de agua. Eso es lo que me dice la relación. Entonces, pero acá, ¿cuántas moléculas me están dando? No me están dando una, sino 2. Entonces, según la relación estequiométrica, no debe reaccionar 2, sino una. Entonces, una nada más reacciona con estas 2. Y se forma una mol de CO2 más 2 moles de agua. 2 moléculas de agua.
Entonces, ¿qué quiere decir? Esta con esta reaccionó, pero esta no reaccionó. Entonces quedó una molécula de CH4 en exceso. O sea, había un exceso. Esto es el exceso, esto es lo que no ha reaccionado. Solamente reacciona lo que me dice la ecuación. Una con dos. O sea, una con dos. Entonces, esto no reaccionó. Entonces, habría una molécula de CH4 en exceso que no reaccionó. Entonces, de ahí es donde salen los reactivos. ¿Quién es el reactivo limitante? Es aquel que se consume todo. ¿Quién se consumió todo? ¿El oxígeno o el CH4? El oxígeno. Este es el reactivo limitante. ¿Y quién es el reactivo en exceso? Aquel que hay una cantidad que no reacciona. Acá hay una cantidad que no ha reaccionado. Entonces, este es el reactivo en exceso. Entonces, hay dos tipos de reactivo. El reactivo limitante, el que se consume todo, y el reactivo en exceso, que no reacciona todo, que queda una cantidad sin reaccionar. O sea, hay un exceso. No reacciona, pues, hay un exceso. Entonces nosotros decimos acá, ¿qué sucede? ¿Cuántas moles de producto se forman y qué sobra? Ya acá, por ejemplo, acá hay una mol, reacciona con 2 moles para formar una mol de CO2 y 2 moles de agua. Ya con moles, ¿no? Ya no con moléculas, con moles. Pero acá, ¿cuántas moles hay? Acá hay 2 moles. Me dan 2 moles. Y acá hay 2 moles. Acá hay 2 moles de CH4. Y acá hay 2 moles de oxígeno. Entonces lo que me va a salir es una mol de CO2 y 2 moles de agua. Pero hay una cantidad que no ha reaccionado. No reaccionó. Una mol de CH4. O sea, de las 2 moles solamente una reacciona. Acá hay una mol de CH4. Solamente una reacciona. Esta no reaccionó. Y ese es el exceso. Entonces, ¿qué podemos decir? Que este es el reactivo en exceso y este es el reactivo limitante. ¿No? Entonces, ¿quién es el reactivo en exceso? Aquel que no reacciona en su totalidad. Acá hay un exceso, pues, ¿no? Una mol de CH4. Este es el reactivo en exceso. Ese es lo que no reaccionó. Y a esto le llamamos exceso. ¿No? Hay una cantidad de exceso. ¿Qué sobra? Sobra, pues sobra, es lo que sobra, ¿no? El exceso, este es lo que sobra. Esto es lo que sobra. No reacciona, sobra eso. Determine las moles de reactivo en exceso que no reacciona cuando se hace reaccionar 2 moles de CH4 y 2 moles de O2, según la siguiente reacción. Ya, yo lo que tengo que hacer es esto. Primero, poner la ecuación. Ya. Y esa es la solución. Tengo que balancear, ya saben, ¿no? Balanceando. Ya, 2. Y acá me salió 2 también, ¿no? 2. Ya. Ahora, ¿qué me dice la ecuación? La ecuación me dice así. Una mol de CH4 reacciona con 2 moles. Ya, eso es lo que me dice la ecuación. Ahora me dice, determina las moles de reactivo en exceso que no reaccionan cuando se hace reaccionar 2 moles de CH4 y 2 moles de O2. O sea, me están diciendo que se está haciendo reaccionar 2 moles de CH4 y 2 moles de O2. Ah, pero me están dando, estos son datos que me dan. Y cuando a mí me dan estos dos datos, yo no sé con quién trabajar. Siempre se trabaja con el reactivo limitante, no con el reactivo en exceso. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para determinar quién es el reactivo en exceso y el reactivo limitante? Ya, este dato yo lo tengo que poner arriba. Voy a poner el dato arriba. Ya, yo lo pongo arriba para que se pueda desarrollar acá. Entonces, 2 moles. Y acá hay 2 moles. Ese es el dato que me dicen. Entonces borro esto. Lo borro. Y hasta arriba. Y luego lo que tengo que hacer es multiplicar en aspa. ¿Qué voy a hacer? Esto lo voy a multiplicar.
uno lo divide. Entonces yo digo acá, lo multiplico. Digo 2 moles, ya, fíjense, acá hay 2 moles y acá hay 2 moles. Entonces lo voy a multiplicar por esos valores, lo voy a subir. Entonces acá hay 2 por 2 moles y 2 por 1 mol. Ahora, ¿quién será mayor? 2 por 2, 4, 2 por 1, 2, este es mayor. Y aquel que es mayor es el reactivo en exceso. Y este sería el reactivo limitante. Entonces, la menor proporción es el reactivo en exceso. Perdón, la menor proporción es el reactivo limitante y la mayor proporción es el reactivo en exceso. Entonces yo digo que el reactivo limitante es el oxígeno. Entonces, este es el valor que yo voy a trabajar. Con este valor voy a trabajar. Con ese valor. Entonces ese valor lo bajo. Tengo que bajarlo con este valor. Aunque el ojo ya está, ¿no? Ya está hecho. 2 reacciona con 1, entonces me dan 2 reacciona con 2, entonces se supone que 2 reacciona con 1 y 1 mol de CH4 queda sin reaccionar. Pero para que ustedes vean nada, entonces ¿con cuánto reacciona? ¿Con cuántas moles reacciona? Entonces si una reacciona con 2, 2 con 4 reacciona. Una regla de 3, pues, ¿no? Y me sale que X sería igual a ¿qué? 2 mol por 1 mol sobre 2 mol. Entonces sería ¿cuánto? Simplemente 1 mol. 1 mol de CH4 que reacciona. Eso es lo que reaccionó. Ahora, ¿cuál no reacciona? No reacciona. ¿Cuánto? ¿Cuánto había de CH4? Habían 2 moles. ¿Qué había? De CH4. Menos la mol de CH4 que reaccionó. Me queda una mol de CH4 que no reacciona. No reacciona. ¿Ya? Y así nosotros podemos decir pureza de reactivo. Ahora, la pureza de reactivo. A veces no todas las sustancias, ¿ya? Así es. Ahora, pureza de reactivo. A veces no todas las sustancias reaccionan, no, o sea, no toda la cantidad. Me dicen, si se hace reaccionar 64 gramos de CH4 con 64, con 640 gramos de aire, considere 80% de nitrógeno y 20%. ¿Cuántos gramos de CO2 se producen? Ya, solución. Me pongo acá, balanceo, 2, 2. Ahora, me dicen, ¿cuántos gramos de CO2 se producen? Y me dicen, ¿cuántos gramos de CO2 se producen? Ya, ahora, para saber cuántos gramos de CO2 se producen, tengo que saber con quién voy a trabajar. Ahora me dicen, se hace reaccionar 64 gramos de CH4. Se hace reaccionar 64 gramos de CH4 con 640 gramos de aire. 640 gramos de aire. Pero no todo el aire es oxígeno, solamente el 20%. Entonces yo lo que tengo que saber es qué masa de oxígeno contiene el aire. Contiene el 20% de todos los 640 gramos. Y el 20% de todos los 640 gramos, ¿cuánto será el 20%? Sería, acá sería 100 se va, 2, 124 gramos, ¿no? 128 gramos. Este es el compuesto puro. Este es el compuesto puro. A eso le llamamos pureza de reactivo. Esto es lo que va a reaccionar. 128. No reacciona 640 porque los 640 son de aire. Solamente 128. Ahora, pero me dan dos cantidades, entonces hay que sacar, ¿no? Estos son los datos. Ahora, reactivo limitante, ¿con quién se va a trabajar? 64 gramos y 128. Pongo arriba, borro esto y ahora saco la relación molar. ¿Estamos? Saco la relación molar de esto. Acá hay una mol, pesa 16 gramos, ¿ya?
Acá hay una mol, pesa 16 gramos, y acá hay 2 moles de oxígeno, pesa 32,64 gramos. Y luego, ¿qué hacemos? Lo multiplicamos en aspa, ¿no? Arriba lo subimos. Para ver con quién voy a trabajar. Entonces sería 64 gramos y acá 128 gramos, ¿no? 74 gramos, 128 gramos, ¿por cuánto? Por 64 gramos y acá por 16 gramos. ¿Cuánto me va a dar? En el primero me va a dar 2048. Y en el segundo me va a dar 2048. Uy, las cantidades son iguales. Entonces, si las cantidades son iguales, puedo trabajar con cualquiera, con 64 o 128, con cualquiera, porque son iguales, pues, la misma proporción. No hay ni un reactivo ilimitante, no hay ni un reactivo de exceso. Ya, trabajo con este. Ya lo bajo. Puedo trabajar con cualquiera. Si tú trabajas con 64, te va a salir lo mismo. Entonces, yo digo acá, bajo ese 128. ¿Ya? Bajo ese 128 y ya se me acabó el tiempo ya. Uy, ya. Ahorita me llaman la atención. Y acá entonces bajo 128 gramos y digo cuántos gramos se van a formar. 64 gramos, acá 4. Sí, ya terminé ya. Por 64 sale 4096, no 2048. ¿Sí? Sí, 4000. 4000. Uy, 4000. Acá, ¿cuál? ¿El O2 o el CH4? El de 4, claro, el CH4. 2046. Ah, ya, entonces me equivoqué. No, 4096. 4096. Entonces, disculpen, 4096. He hecho mal el cálculo. Eh, Entonces, este mayor, ¿no? Y si ese mayor, buena suerte. Este es reactivo en exceso y este es el reactivo, ¿qué cosa? Limitante. ¿Y con quién se trabaja? Con el reactivo, ¿qué cosa? Limitante. Entonces bajo 128. Una reglita de 3 y ahí saldría, ¿no? Saldría, gracias por tu aclaración. Disculpen porque no he multiplicado bien. Estoy haciendo muy rápido. 176 gramos. Entonces, X me daría ¿cuánto? 36, 32 gramos. Entonces, 176 gramos. ¿Ya? Y esa sería la cantidad. ¿Ya? A ver. Así es, ¿no? Ya. Entonces sería 128 por 44 sobre 64. Y me sale, ¿cuánto? ¿Cuánto saldrá acá? Acá, entonces, acá sí hay que calcular, ¿ya? Acá usted lo calcula. Ya, 128 por 44 entre 64. ¿Listo, jóvenes? Le voy a dar rendimiento. Esta parte se lo voy a hacer la próxima semana, ¿ya? El porcentaje de rendimiento. Es facilito esto. ¿Ya? Me dicen, esto rendimiento, siempre el rendimiento es teórico, me dicen, ¿no? ¿Ya? Este rendimiento, ya se lo hago la próxima semana. Aunque le puedo decir, ¿no? 4 moles de CH4 se producen 3 moles. 4 moles de CH4 producen, ¿qué cosa? 3 moles de CO2. Pero estas 3 moles de CO2 no es el porcentaje. Esto es lo que yo tengo que hallar. ¿Cuántas moles de CO2? Este es un rendimiento teórico. Siempre lo teórico sale del 100%. Y lo que me dan es un rendimiento, ¿qué cosa? Experimental. Y me dicen cuál es el porcentaje de rendimiento. Entonces, acá hay una mol. CH4 forma una mol de CO2. Si una mol de CH4 forma una mol de CO2, 4 moles, ¿cuánto formará? Una regla de 3. Entonces, X me va a salir 4 moles. Pero es teórico. Ahora, lo teórico está en 100%. Entonces, si 4 moles está en 100%, 3 moles, ¿cuánto será? Una regla de 3. Entonces, el porcentaje de rendimiento acá sería 3 moles por 100 sobre 4, ¿no? Y eso ya, ¿cuánto saldría? 75%. Ya. Bueno, jóvenes, hasta luego. Ya no hemos podido hacer los ejercicios. Acá está la clave, ¿ya? Otra semana les explico un poquito mejor este rendimiento. ¿Ya? Acá están las claves. Chao, chao, chao. Hasta luego, jóvenes. Nos vemos. Gracias, profesor, cuídese.
Hasta luego, hasta luego.